Así que empezamos por el título del taller. La predicación, puente entre dos mundos. ¿Sí? La predicación, dentro del ANJAM promovemos lo que es la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Para aclararlo muy sintéticamente. Bueno, tomar un pasaje bíblico, tomar un pasaje bíblico, por las dudas lo aclaro, no es zapping bíblico. ¿Ustedes saben lo que es zapping bíblico? Sí, y lo han escuchado varias veces de los púlpitos de sus congregaciones, ¿no es cierto? Bueno, eso no es predicación bíblica. Predicación bíblica es tomar un pasaje, estudiar y predicar sobre ese pasaje que evidentemente está en un contexto cercano, en un contexto de un libro de la Biblia, ¿sí? Y desde allí se explica y desde allí se predica. Entonces, intentamos promover que el texto mande. El texto manda. El texto tiene algo para comunicarnos y somos nosotros que si hacemos un buen trabajo de estudio, facilitamos que el texto hable. Facilitamos que el texto hable. No es que yo tenga una idea teológica metodista, bautista, del Ejército de Salvación, de quien sea, y digo, voy a venir a buscar de este pedacito de la Biblia un condimento para mi predicación. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Predicación bíblica. El texto manda y nos atamos al texto y desde allí facilitamos que lo que el texto quiere decir sea voz de Dios para nuestros auditorios. ¿Sí? Predicación bíblica. Puente entre dos mundos. Ahí me salta el arquitecto. El texto está parido, está nacido en este mundo, en mundos de aldeas fortificadas, en el mundo de Jerusalén, de Babilonia, de Susa, de Roma. Allí nace el texto bíblico. Este es un mundo que tiene que ver con la predicación y es el mundo del texto bíblico. Y este es el otro mundo, el nuestro, el de Salta, Jujuy, Córdoba, Cochabamba. La predicación es justamente el puente que hace que estos dos mundos se comuniquen, porque hay una distancia que hay que salvar, hay un río entre estos dos mundos que hay que salvar. Por lo tanto, la predicación hunde sus pies y sus raíces en este mundo, en el mundo bíblico, y trae esa voz y ese mensaje para que impacte en este mundo. Por eso es que el título de este taller es La predicación, un puente entre dos mundos. ¿Sí? Así que desde esta idea es que vamos a trabajar ahora como taller. ¿Sí? Le voy a pedir a Natanael que nos acompañe y que nos tire algunas preguntas que vamos a trabajar y cómo nos armamos. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Me gustaría que nos podamos reordenar un poco por zona. ¿Quién está de Ciudad Autónoma de Buenos Aires acá? Bien, me gustaría que ustedes cuatro puedan trabajar juntos. De Provincia de Buenos Aires, ahí está, véanse. Ustedes trabajan también juntos. Del interior del interior de Argentina. Bien, pueden armar... No, del interior en general. Pueden armar un grupo. ¿Y quiénes están que no sean de Argentina? Bien, ahí tenemos algunos más. Pueden armar otro grupo. ¿Alguien está fuera de todos esos grupos? ¿O ya más o menos se vieron las caras para juntarse? Los que no tienen grupo pueden juntarse entre ustedes también. La idea, ya les digo cuál es la pregunta para que puedan trabajar. Bueno, ahora que hacemos un segundito, ahora que estamos más o menos acomodados,
Me gustaría que trabajemos 5 minutos en una pregunta. Después vamos a compartir entre los distintos grupos qué fue lo que surgió, así que elijan un vocero después. La idea es que por 5 minutos podamos ver cuáles fueron los 5 temas que más se trataron en la iglesia donde asisten en los últimos 6 meses. ¿Cuáles fueron dentro de las predicaciones los 5 temas que más se trataron en la iglesia donde asisten? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, ahí tienen para discutir, elijan de los, ya sé que no todos asisten a la misma congregación, pero más o menos lo que más se habló en los últimos 6 meses. 5 minutos. Muy bien, Oscar. Vamos a compartir un poquito cuáles fueron estos temas. No sé si empezamos por acá. Ustedes, grupo de provincia de Buenos Aires. ¿Qué temas pudieron ver que se hablaron en su congregación en los últimos 6 meses? Como tomo nota, me eligieron secretaria. Bueno, en 3 personas dijimos que sobre lo que más se predicó es el tema de alentar en las dificultades. Pero en una iglesia con énfasis en el Dios que no cambia, el Dios que se mantiene fiel a pesar de las situaciones, y en la otra con más énfasis en el lugar de la comunidad, de la casa del Padre, con énfasis en congregarnos, ¿no? No tanto escuchar una predicación por la app de la iglesia o cosas así. Y bueno, y otro de las personas del grupo dijo que en realidad no hay un tema, no puede recordar un tema, sino como más aleatorio, eso dijiste. Exposición bíblica, pero la persona que no hay un tema que baje el cuerpo pastoral para una determinada cantidad de tiempo. Es la persona que le toca predicar, hace exposición de la Biblia, de un pasaje bíblico. Muchas gracias. Capital, ¿no? Bueno, acá diferentes congregaciones, pero bueno, por ejemplo, Mabel, que va a una congregación independiente, los últimos 6 meses estuvieron hablando de solo la palabra. Después Ricardo, que de los hermanos libres, una relación con Dios. Después tenemos a Jane, una predicadora, de la zona de Constitución. Hablan sobre la santidad, estuvieron hablando, y mucho del secularismo, la violencia de género, todo lo que está pasando ahora. Están tratando todos esos temas. La familia, los hijos, la escuela. Después tenemos a Eugenia, una cordobesa porteñada. Y en su congregación se estuvo hablando sobre la identidad en Cristo. Y bueno, en mi congregación sobre volver a la casa del Padre, ¿no? O sea, con un énfasis a los apartados, o sea, para que vuelvan, ¿sí? Ese fue el énfasis principal. Nosotros somos del interior. Hablamos sobre el compromiso, que habla de la unidad, las 3 palabras, ¿no? Amor, esperanza y fe. También se trabajó en el mes de la Biblia, el tema de la palabra, y ahí se hizo hincapié a las 5 zonas del Lutero. Eso es lo general, digamos, el síntesis que usamos. ¿En provincia también? Acá hubo división de 2 provincias y ellos están de puente de capital. Bueno, los temas que surgieron de acá son misiones, iglesia estable y no que condena, crecimiento cristiano como iglesia, juicio final y discipulado y cuerpo de Cristo. Otra vez, por favor, Misiones, iglesia estable y no que condena,
crecimiento cristiano como iglesia. Perdón, iglesia que restaura y no que condena. Ah, perdón. No, no. Crecimiento cristiano como iglesia. Juicio final. Juicio final y discipulado y cuerpo de Cristo. ¿Y qué se habla en otros países? Bueno, en el Ejército de Salvación tenemos un programa anual ya escrito por mes y tenemos temas sobre la santidad, octubre y noviembre sobre la salvación, ya preparando para diciembre. Tenemos en septiembre el mes de la Biblia, tenemos otro mes de la misericordia, que también se hace práctico. Y así vamos rotando programas ya anuales. Presentamos un programa anual y de acuerdo a eso ya se va trabajando durante el año. Bueno, la verdad es que nosotros no tuvimos mucho tiempo de compartir todos. Solamente escuchamos algunos, pero efectivamente como somos de diferentes países, diferentes tradiciones también, yo vengo de la iglesia anglicana un poco más alternativa en un sentido, no nos regimos por el libro de oración común en términos de tema, pero sí comenzamos el año pasado, a partir de una predicación de Jorge Atienza, a predicar toda la primera carta de Pedro versículo por versículo, y estamos en el capítulo 4 final. Solo me acuerdo de una predicación y era sobre el regreso de Cristo. Sí, también, bueno, en México estudiamos, bueno, el pastor expone sobre un pasaje de la Biblia, pero vamos leyendo por libros completos, entonces es expositivo. Perfecto, muchas gracias a todos. Miren, ahí tenemos un cúmulo de temas que hemos hablado en las distintas congregaciones donde asistimos cada uno a lo largo de estos últimos 6 meses. ¿Me pueden observar un ratito? Bien, me gustaría que ahora en los mismos grupos dediquemos otros 5 minutos para que podamos compartir cuáles culturales, hechos que pasaron en esa zona son los que más impactaron a la gente que vive ahí. Sí. Perdón, no de mirar la tele, que yo de Córdoba, miren que están haciendo una manifestación por Uber acá en los taxistas de Buenos Aires, sino en la cola del bondi que yo tomo. ¿Qué habla la gente? En la verdulería, en la farmacia. O sea, en mi barrio, donde yo, ¿qué habla? Me junté con la vecina y estuve barriendo la vereda. ¿Qué me dijo? ¿Viste lo que...? ¿Qué? 5 minutos también. Empecemos al revés. ¿Cuáles fueron los temas que más se hablaron? Bueno, hay varios temas en nuestros diferentes países que se tocan, ¿no? Uno de ellos es la política, en algunos países con elecciones políticas, digamos de parlamento, congreso, etcétera, pero también un tema recurrente en algunos de estos países es la participación del mundo evangélico en la política, esa conexión, ¿no? En segundo lugar, en varios de nuestros países también se está hablando sobre la ideología de género y el efecto de la educación. En el caso particular de Chile ha sido muy fuerte este año el tema del aborto, la legalización. El cuarto tema, la corrupción y la violencia, también es cruzado en muchos de nuestros países. Y por lo menos en el caso nuestro, el quinto tema, que es privativo de nosotros, sin nada de orgullo, es la eliminación de Chile del Mundial.
eso, amigo. Porque se duele más todavía el frío acá. Sí, nosotros casi. Escuchamos de provincia y capital. El mixto. Propuesta de seguridad que perjudica al vecino que debe estacionar. Al mismo tiempo, es notable la falta de recursos en el hospital, pero se opta por la seguridad. Otra vez, propuesta de seguridad y el segundo, falta de elementos en el hospital. Sí. Luego, accidentes en rutas que no parecen ser accidentes. Es un titular. Suicidios de adolescentes, en plural. Gente en situación de calle. Y eso. Muchas gracias. Acá en Capital. Sí, Capital. Sí. Bueno, uno de los comentarios acá, Luli Salazar, por ejemplo, alquiler de vientre, el comentario de las chicas, también violencia, inseguridad, situación de calle, cada vez lo vemos más, tarifazos, también que todo el mundo se queja, cada vez está todo más caro, secuestros. Violencia, inseguridad. Sí. El tema de trata también. Secuestros, pusiste inseguridad, ¿sí? Secuestros. O sea, desde lo trivial hasta lo verdaderamente importante, ¿no? Y la falta, a lo mejor en algunas congregaciones, de seguimiento a las personas en situación de calle o que vienen ya con serios problemas, ¿no? De narcotráfico, de situación de cárcel. Nosotros hasta tenemos sicarios y bueno, por ahí prestar un poquito más de atención. Suena mal, pero es así. Nosotros hablamos de violencia, corrupción, con tantos hechos a nivel nacional, el costo de la vida, los desastres naturales, feminicidios y prostitución y el PPP, porque la mayoría somos de Córdoba, no sé si saben lo que es el PPP, programa Primer Paso. Ustedes vos cordobés. Perdón, ¿no? ¿Puede desastres naturales? Feminicidios y trabajo sexual. Femicidio. Femicidio. ¿Qué dije yo? No, femicidio. Había notado femicidio. PPP y caso Maldonado. PPP y caso Maldonado. Y por último, provincia también. Provincia de Buenos Aires. Bueno, varias coinciden, ¿no? Elecciones grieta, fue un tema muy conversado en los barrios. Violencia de género. La legalización del cannabis, especialmente ¿en qué lugares? General La Madrid, que es el centro donde está el intendente y el médico que está proponiendo esto de la ley. Sí. Era elecciones grieta, violencia de género,
la discusión en torno a la legalización del cannabis. Problemas familiares, especialmente con temas de identidad en los jóvenes, movilidad de los jóvenes por temas de estudio, economía familiar y vocación. Y también, bueno, pusimos inseguridad, corrupción. Caso Maldonado también. Caso Maldonado también. Muy hablado. Inseguridad, corrupción. Sí, está puesto arriba, corrupción y violencia, puede ser, pero como... En la mitad tenés inseguridad. Violencia y seguridad. Ahí está. Muchas gracias a todos. Sé que hemos elegido zonas muy amplias, como distintos países, o toda la provincia de Buenos Aires, o todo capital, o todo el interior, pero bueno, el ejercicio nos sirve para poder examinar un poco. Me gustaría que en los grupos, por 5 minutos más, y ya es los últimos 5 minutos que vamos a hacer esto, podamos conversar un poquito de cuáles son las conexiones, los contrastes que vemos entre lo que estamos hablando en la iglesia y lo que está pasando alrededor de la iglesia donde nos congregamos. Para que podamos ver qué conexiones hay, qué contrastes hay, no hay conexiones, sí hay conexiones, cómo unimos estas dos cosas, lo que pasa en nuestra sociedad con lo que estamos hablando en nuestra iglesia. ¿Sí? 5 minutos. Muy bien. Sé que el trabajo de taller ha sido rico, ¿no es cierto? Si siguen hablando es porque están entusiasmados. ¿Quieren ahora acomodarse más cómodamente? Vamos a tener puestas en comunes ahora que mejor que nos podamos ver todos y escuchar entre todos. Nos ponemos cómodos para en plenaria ahora conversar algunas cosas, ¿sí? Bien, a través de esta dinámica intentamos deducir y volver otra vez al título de este taller. La predicación en nuestras iglesias. ¿Es un puente o es un abismo entre los dos mundos? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Otra vez. La predicación en nuestras iglesias, ¿es un puente o un abismo entre estos dos mundos? Esta es la idea que tenemos que trabajar. Yo valoro profundamente que en todo este evento se haya afirmado la centralidad de las Escrituras y la centralidad de Cristo dentro de las Escrituras y la centralidad del mensaje que viene a través de la palabra. Es una afirmación teológica vacía y descomprometida de la realidad de los argentinos y las argentinas. No es palabra de Dios, es púlpito vacío. Y esa es la pregunta. Estoy de acuerdo con que Cristo tiene que estar en el centro, pero tiene que estar en el centro de la vida de los cordobeses, de los chilenos y de lo que viven los chilenos. Y así podríamos decir con todo. Sé que la pregunta es si estas dos listas tienen puntos en común y si dialogan y si hay un puente o hay un gran abismo entre estas dos listas. ¿Sí? Y es una pregunta que queremos desde el ANJAM levantar para que todos nos preguntemos, y como Iglesia de Jesucristo nos preguntemos si hay voz de Dios para quienes escuchan la predicación. Es una pregunta fuerte, una pregunta desafiante, es una pregunta que apela a que seamos honestas y honestos y que podemos realmente aventurarnos al desafío de la búsqueda de que haya
voz de Dios para nuestra realidad. Así que esta es la pregunta que dejo flotando para que ustedes, yo veo sus caras, evidentemente la están tratando de pensar, y fruto de este taller esperamos que esta pregunta siga, ¿sí? Trabajando, mediada por el Espíritu Santo en la vida de cada uno y en las comunidades de ustedes, y piensen y saquen hoy conexiones y se lleven un apunte y digan, voy a tratar esto en el aula de escuela dominical, voy a decirle al pastor que entendí una conexión que podríamos hacer entre tal pasaje y la realidad de nuestro barrio. Voy a proponerle al capellán de la escuela tener un devocional sobre este tema con, no sé, que el Espíritu te mueva. Amén. Que te deje la inquietud, que trabaje. Amén. Gracias, Jorge, por acercarte y estar con nosotros hoy. Ayúdanos en este tema desde la palabra. Toda hospitalidad no deja de ser un riesgo, ¿verdad? Eso es, lo entendiste muy bien, pero fíjense, este pequeño taller realmente fue una inducción para nosotros. Es toda una escuela de aprendizaje, así que estoy muy agradecido por lo que escuché. Es pues complicado, con el riesgo de meter la pata, hablar a un auditorio que uno no conoce, pero este pequeño mapeo de la realidad argentina me ayudó a encontrar conexiones con nuestra realidad. Uno oye esto y realmente piensa, hay esperanza. Lo estaba poniendo en términos de pregunta, ¿no? No estamos hablando de un continente que se mueve en la desesperanza. Los estudiosos, por ejemplo, de la realidad colombiana, que en Colombia tratamos de entender el fenómeno de la violencia. Algunos hasta se atreven a decir que es una cuestión de la ingeniería genética, que ya el componente violento es una marca del ADN colombiano. Y eso es mucho más complicado, porque cambiar un ADN es una obra gigantesca, es una tarea mayor. Pero hay aquellos que se atreven a decir, en espacios donde ya no hay esperanza, ¿no? Por lo general hay desesperanza, y una forma de vivir esta realidad es la violencia. Nosotros realmente tratamos de entender ese componente nuestro. Entonces quisiera en un primer momento invitarles a es que el creyente oye esto y no se vuelve un estudioso social de la realidad, se vuelve más bien un profeta de la lamentación. El profeta genuino oía esto y se quebraba. Y eso que no hemos mencionado, por ejemplo, lo que está sucediendo con la infancia en América Latina. Si la iglesia pierde la franja demográfica de la infancia, algunos dicen ya perdimos el resto de franjas. Quizás la única salvable por la cual tenemos que hipotecar todo lo que tenemos y apostar todo lo que somos es por la infancia. Si perdemos esa franja de la infancia, ¿qué futuro tienen nuestras sociedades? Entonces, en la buena práctica del Langham, nosotros enfatizamos que el texto que va a ser compartido, primero tenemos que vivirlo, hacer exégesis en oración. Ayúdenme. Mateo capítulo 7. Verso 24 al 27.
como es tan cortito, leámoslo en dos versiones. Jesús está a punto de culminar su mensaje extendidísimo, el del Sermón del Monte. Y en las instrucciones que recibimos en homilética es aquí donde apostamos todo. ¿Ganamos o perdemos el auditorio en la conclusión? Mateo capítulo 7. Alguien, por favor, léalo de su versión, 24 al 27. Lenguaje actual, traducción de lenguaje actual. Qué maravilla. A ver, ¿qué dice? Y a ver si es actual. Lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó, y quedó totalmente destruida. No sabemos si Jesús hubiera pasado un taller de homilética actual, porque a todos se nos instruye no concluir un mensaje con una palabra tan dramática. Parece que él tenía en su bosquejo al revés la instrucción, porque debía haber empezado con, primero quiero hablarles de los que están en la ruina, y concluir con las bienaventuranzas. Ahí sí hubiera pasado y Lanham le hubiera aceptado en su taller. Ahí sí pues se lucía el Señor. Vamos a entender un poquito por qué empezó. En homilética, la primera palabra del predicador vale oro y la última vale diamante. La primera fue bienaventurados y la última fue la ruina. ¿Será que hizo un mapeo del auditorio? Y su auditorio era más bien una gran mayoría en ruina. Y trató de abrirles el apetito para llevarles a la bienaventuranza. Y esta forma de concluir es una forma de pescar en amor. Quisiera que alguien me ayude leyendo al profeta Ezequiel, capítulo 33, versos 30 al 33. Un juego del 3. Ezequiel. Y préstenle atención sobre estas palabras. Los estudiosos de las parábolas, y esta que hemos leído es una parábola, dice que toda parábola del Nuevo Testamento tiene lo que dice un autor, una música de fondo. Y una música de fondo es posiblemente un relato que a Jesús le ayudó para vincular su palabra en su época, hablando de construir puentes entre mundos. Ezequiel, capítulo 33, versos 30 al 33. Adelante. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Esta es la música de fondo que tiene Jesús.
escuchan tus palabras y no tienen ninguna intención de ponerlas por práctica. Adelante. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Muchas gracias. Antes de finalizar su sermón, Jesús pareciera tener un presentimiento, lo que pueden hacer con sus palabras. En el ADN de su pueblo se registra esta conducta milenaria. Oye, pero no hace. Oigan bien, especialmente los líderes, expertos en oír, pero no hacer. Por lo general el hacer se lo dejamos al pueblo. Nosotros estamos exentos de eso. Jesús también advirtió en su época, pero no los oigan. No hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Líderes modelan. Líderes damos permiso. Y si nosotros oímos y no hacemos, el pueblo va a hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Me pregunto, en América Latina todavía no hemos podido encontrar una tesis que explique la corrupción. ¿Será esta? Oyen, se saben de memoria la constitución del país, pero no hacen. El profeta Ezequiel aquí es descrito como un cantor de amores, el serenatero de Dios. Precursor de espiritualidades, alguien diría, líquidas, simuladas. Para el profeta y para Jesús no resisten los tsunamis de la vida. Jesús se estremece. ¿Qué pueden hacer con mis palabras? Pero a su vez les ama y por eso les suelta una parábola. Incluye a todos en la palabra, cualquiera. Es decir, democratiza su enseñanza. Dos constructores, dos filosofías, dos identidades, dos destinos. Dos constructores, dos filosofías, dos identidades, dos destinos. Hacer o no hacer es como construir, dice Jesús, un hábitat, una casa. El ejemplo que escogió es hermoso. Uno construye un hábitat y este sabe a hogar. El otro construye un hábitat y este sabe a infierno. Y fue grande, en la versión Reina Valera, su ruina. Qué palabra, y fue grande su ruina. Uno oye, oigan bien, y en el proceso de oír descubre un arquitecto. Es que ninguno de los dos sabe construir, pero el primero oye, y en el proceso de oír, una de las maravillas que descubre es que hay un arquitecto. El otro prefiere ser arquitecto de su propio destino.
oye, pero no hace. El primero, esta es una palabra que utiliza la Reina Valera y correctamente porque coincide con el original. Fundamenta funda su casa, fundamenta su proyecto sobre roca. Esta roca, a quien años después otro constructor la llamó, ¿y la roca es quién? Claro que sí, de la cual que bebieron todo el pueblo de Israel. Y donde el pueblo se movía, ¿quién se movía? Era roca ambulante. Ahí viene la palabra ambulancia. Donde el pueblo claro, la roca se movía. Y si esa roca no se movía, perecían en el desierto. De ahí bebieron todos, dice el apóstol. El constructor primero se nutre de Cristo. Su hacer, curiosamente, ha sido interpretado el que oye y hace mis palabras. Curiosamente, este hacer ha sido interpretado como obediencia, pero es mucho más que obediencia, es la iniciativa del amor. El hacer es un hacer del amor. ¿Y por qué creemos que es el hacer del amor? Porque el amor construye hábitats, entornos sismoresistentes. El amor es fuerte como la muerte, dijo Cantares, ¿no es cierto? Exactamente. El amor construye entornos sismoresistentes. El otro oye sin oír. ¿Se puede oír sin oír? Claro que se puede oír sin oír. El otro oye, pero no encuentra un arquitecto. Sin escuchar, por supuesto, el amor. Entonces, ¿qué oye? Pura ley. Eso es todo lo que oye, pura ley. Regulaciones, pareceres, emocionalismo, espectáculo. Este hábitat es muy legalista. De eso tengan la absoluta seguridad. El legalismo es la expresión del que construye oyendo sin oír. Lo único que ve es aquí hay ley y punto. ¿O no? Sin lugar a dudas. En espiritualidad de hoy, aquí lo único que hay es carnaval. Hay que celebrar a Dios. Celia Cruz es la santa patrona de esta espiritualidad. La vida es puro carnaval. Y además hay que vivirla despacito. La espiritualidad. Estos no construyen casas, estos construyen shows de música. Si el legalista construye casa, los otros construyen santuarios de espectáculos. Que ahora díganme si esos tipos de hábitats podrían responder a la realidad que describieron hoy. No, esta casa no resistió los tsunamis de la vida. Bueno, al soltarles la parábola, Jesús mismo, dicen, desató un tsunami. Bueno, esos eran los propósitos de la parábola. Y me imagino que así es, porque ¿cómo es posible cambiar un ADN si no sueltas un tsunami? ADN son de las cosas, bueno, ya sabemos que hay una ingeniería genética. Y a eso le están apuntando, pero quién sabe qué monstruos vamos a construir. La doña mía acostumbraba decir,
estética sin ética es patética. Y aquí podríamos decir lo mismo, ingeniería, por más sofisticada que sea, sin ética será patética. Cambiar el ADN de una sociedad es misión imposible. Jesús cree que no, por eso le soltó una parábola, pero esta parábola tuvo sabor a tsunami. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que alguien, un don nadie como él, menos él, cómo es posible que alguien como él, un don nadie, se atreva a tocar lo intocable de nuestra sociedad, de la sociedad de su época? Nadie está sobre la Torah. Nadie puede poner sus palabras por encima de nuestro fundamento intocable. Cuando el rabino Neusner le respondió al previo Papa Francisco, un rabino responde a Jesús. Neusner respondió al Evangelio de Juan que había trabajado Benedicto XVI, por invitación del Papa. Neusner escribe así: yo me puse como alguien que escuchó el Sermón del Monte, y una vez terminado me hubiera acercado y le hubiera dicho: maestro, admiro sus palabras, pero no le sigo, porque nadie está sobre la Torah. Y eso es la explosión que causó Jesús aquí. Literal, un verdadero tsunami. Nadie cambia ese fundamento. ¿Y quién cambia hoy el fundamento de la tolerancia? Traten de cambiar el fundamento de los derechos humanos a ver qué pasa. Serán fieras. ¿Quién cambia el fundamento de ideología de género hoy? Y en algunos círculos religiosos, ¿quién cambia el fundamento de prosperidad? Si eso es intocable, por favor, eso está ahí. ¿Para qué? Para clamar, reclamar, declarar y visualizar. ¿Y quién cambia esos fundamentos, por favor? Al buen estilo de Jesús nos toca soltar parábolas que son explosiones de amor. Estoy convencido que esta parábola buscaba trasladar a la gente, por amor, de la ruina a la bienaventuranza. Y amén decimos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Nos ponemos de pie. Por lo menos en mi vida, querido Dios, te reconozco como alguien que ha soltado preguntas para mi vida y me has dado algunas respuestas y me llenaste de otras preguntas. Pero acá sigo, buscando en vos cómo comportarme cada día de una manera que te agrade. Y creo que los que estamos en este taller también tenemos este deseo. Hay tantas cosas para hacer en un día tan lindo como este y en Buenos Aires, que pasar esta hora y media acá implica que te queremos, Señor, y que queremos tu reino, y que queremos tu palabra, y que deseamos estar en tu proyecto y en tu acción. Así que las preguntas que nos has levantado hoy, las aceptamos, porque son preguntas que vienen de tu espíritu. Y las respuestas que podamos haber encontrado, o la expectativa de respuesta que podamos haber encontrado, te la agradecemos, querido Dios. Y te pedimos
que nos ayudes a seguir enamorándonos de Jesús y su causa. A seguir siendo fieles a tu palabra como derrotero para nuestra vida, aunque cueste, aunque nos desafíe, aunque no sea sencillo, aunque no estén todas las respuestas, aunque exija mucha fe. Auxilianos, Señor. Y como hijos tuyos y como hijas tuyas y como siervas y siervos de tu reino, pedimos que venga tu reino a nosotros también, Señor. Amén, Señor. Y que venga Argentina. Que venga a nuestro país, Señor. Y que lo que pueda venir de tu reino a través nuestro, pues que venga, Señor. Así que te agradecemos por este encuentro con vos en esta mañana. Te agradecemos estar aquí y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.